sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que llamamos ¿Cómo me fue hoy? Otra posibilidad para estar junto a todos ustedes a través de la magia de la radio y, como siempre decimos, para ver el vaso más lleno que vacío. Y en esta semana será nuestro invitado el señor Caroso Sueta. ¿Pronuncié bien? Bien, perfecto. Bueno, Caroso, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros esto de, voy a decir, trascender, ¿no? Trascender en lo musical, en la danza de acá de la zona, porque uno, trascender es para mí como ya evolucionar, digamos, ¿no? Y a ver, ¿qué te inspiró conectarte con esta música? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo hiciste el trabajo? Si nos querés contar un poquito. Sí, con mucho gusto. La experiencia de mi vida tiene que ver con lo sonoro, ¿no? O sea, todo es, mi memoria es sonora, mi búsqueda es sonora desde chiquitito. Y así fue como arranqué con los instrumentos que estaban a mano cuando yo era pequeño, el caso de la guitarra y algunos instrumentos de viento. Y después fui avanzando en el tiempo y estudié música y aprendí piano y otros instrumentos y la teoría de la música. Y bueno, siempre compuse canciones también desde muy pequeño, y a las canciones les fui no solamente eligiendo las palabras y la melodía, sino también la rítmica, que también fui acercándome cada vez más a la rítmica regional y local, y también las armonías, los instrumentos que suponen el armado de la canción, según el mensaje que tiene, según los colores de la palabra. Los instrumentos también tienen colores. Y así fue como en un momento determinado necesité los colores del monte, de la música que hablara del monte en sus colores. Y ahí fue donde esas cosas que uno no sabe por qué suceden, esos misterios del tiempo y de la vida, empezó a aparecer información de la música en Villa Guaraní en mi camino, en mis cosas. Trabajaba primero, soy docente en una escuela bilingüe, estaba haciendo una especie de pasantía en Perutí, cerca de Monte Carlo, ahí entre Monte Carlo y el Alcázar, y escuché por primera vez ahí el sonido de la flauta que tocan las mujeres, el mimbú-eta. Y bueno, ese sonido me cautivó. Yo tocaba varios instrumentos de viento, pero ese es un sonido especial. Es una flauta perteneciente a las familias de las familias de flautas pánicas, que dicen flautas de pan, que son tubos completos tapados en su nudo inferior, y que simplemente se sopla aire y que con los labios producen el sonido. Son como esas cosas con las que los niños juegan en la escuela, que hacen el pitito con la tapita de los marcadores o de la lapicera. Bueno, es esa la técnica de sonido, pero la particularidad del sonido me atrapó tremendamente. Fue una cosa que cambió mi vida musical concretamente, porque empecé a investigar sobre la caña, las posibilidades de la caña, y a partir de una caña pentafónica, que es el mimbú-eta, construí un aparato de 52 notas, que es una flauta cromática que me permitía tocar todo lo que se me ocurriera dentro con esa sonoridad, ¿no? Y ahí comencé a adentrarme. Yo iba a las aldeas para encontrar el tacuapí, que es el material con que se construye. Ellos veían que yo trabajaba con ese bambú de la selva paranaense. Ellos lo usan para la artesanía también. Y bueno, y ahí, ¿qué estás haciendo con tanta tacuara? Me decía, ¿no? Y bueno, y un día llevé la flauta, y la verdad que se asombraron mucho, y así comenzó. En distintas aldeas a donde yo solía ir, a partir de ir a los pueblos a cantar. Durante muchos años fui a los pueblos y sigo yendo. Ya van 30 años que voy a Oberá, a Andresito, a Monte Carlo, a Puerto Rico. Iba a cantar. Entonces, si había una aldea cerca, siempre pedía para que me llevaran a visitar la aldea, ¿no? Y en esa ida y vuelta sí cayó en mis manos un cassette en el año 95
que contenía también canciones. Lo extraño es que nunca nadie en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, había escuchado ese cúmulo de canciones. En el año, estamos hablando de fin del siglo anterior, digamos, una cosa, o sea, por supuesto que yo, hasta que no comencé a compartir esa información, no tenía conciencia de que eso no se conocía, ni siquiera a nivel de los investigadores, o que se conocían mínimas muestras o segundos de esa música, y yo de golpe aparecí con un material que tenía 18 canciones completas de canto y de música. Canciones que habían sido grabadas en un encuentro de la Triple Frontera en el año 95, grabadas en esos grabadores familiares, digamos, con micrófonos externos, ambientales, y que, bueno, que el cacique Dionisio Darte me dio su cinta diciéndome si le podía pasar a otro cassette, porque se estaba como poniendo muy pastoso ya el cassette, y me dijo, esta es música de antes de Cristo, me dijo, esta es música ya mismo, me dijo. Cuando dijo antes de Cristo se refería a que antes de los jesuitas y antes de los españoles, digamos. Es decir, que ese material vos es decir, te proveen o te facilitan desde una aldea. Sí. La aldea de Tamandua, 25 de mayo. Sí. En el libro está la fecha y todo, no me acuerdo. Es decir, como que ese podríamos considerar, más allá de tu vida, es como que también fue una parte de una motivación o contacto más directo con la música. El conocimiento concreto, porque la flauta del sonido yo lo usaba para la música que yo ya conocía, digamos. Conocer ahí ese material me permitió entender cómo era la afinación de los instrumentos, cómo era la organización de los arreglos en general de percusión, de cuerdas y de voces, cómo se combinaban entre sí, y de alguna manera comenzamos también a desentrañar qué decían los mensajes verbales, digamos, que también son maravillosos, son mensajes impresionantes, y la construcción poética del mensaje, ¿no? Porque es casi solo una metáfora, cada canción es una metáfora, digamos. Entonces es una descripción. Es una descripción, una obra macerada, si se quiere, textuada en el transcurso de varios milenios, y que hasta entonces no había sido conocida por nosotros. Es muy impresionante, y cuando sucede la eclosión y nosotros presentamos este libro, que en realidad el libro es una transcripción de mi experiencia con esa música, no es un libro de ciencias, es un libro, si se quiere, testimonial, pero en el que, por ejemplo, si vos sos flautista, yo te tengo que explicar cómo es la flauta técnicamente, tengo que decir, mira, es un tubo así, se afina así, y así cada instrumento. El que es percusionista dice cómo suena el tacuapú, y qué es el popú ahí, y por qué, eso tiene una leyenda, ellos quieren ese instrumento porque es un legado y tiene una razón porque le corresponde a cada uno y es intransferible. Bueno, hay una serie de detalles que empiezan a aparecer y que así conforman esta obra que presenté en 2003 ya, ¿no? Estamos hablando ya de 12 años. Y desde entonces, bueno, no solamente recorrió muchísimos lugares, pero los científicos del CONICET, del Instituto Carlos de la Vega, creo que es el Instituto de Etnomusicología, que dicho sea de paso, yo ni siquiera sabía que existía esa ciencia, la etnomusicología, que estudiaba la música étnica, digamos. Ellos nos convocaron a Buenos Aires, nosotros llevamos el material, todo, y generó todo un shock muy grande, y tuvieron que incluso desdecirse de muchas cosas que habían publicado al respecto, porque claro, con todo el material concreto es como que la prueba y las conclusiones que uno saca son mucho más próximas a la verdad, ¿no? Bueno, Caroso, la verdad que vamos a seguir charlando en la semana, y te agradecemos muchísimo tu participación y sobre todo el aporte que estás dando, ¿no? Esta resignificación, si bien venís trabajando hace muchísimos años, pero a veces sucede que la información nos llega cuando nos tiene que llegar. Caroso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros te decimos hasta la próxima, y si visitas nuestra página en Facebook, ¿Cómo me fue hoy?, podés participar de el sorteo de cena para dos de la cocina de Marina, ubicado sobre Colón y Bolívar. Hasta la próxima.